Hermanos, la prédica de este día lleva por nombre Jesús y la sabiduría. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo utilizó en todo momento todas las facultades de su mente para escuchar atentamente a su Padre Celestial, para aprender, entender, razonar, obedecer y tomar decisiones para hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. La Biblia narra que nuestro Señor Jesucristo desde pequeño asistía a la sinagoga y escuchaba y respondía a los ancianos y maestros de la ley, sorprendiéndoles en gran manera por su conocimiento de las Santas Escrituras, siendo Jesús de tan solo 12 años. Jesús fue sensible al escuchar a los maestros de la ley y ellos se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 46 y 47. Y dice así: Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En su mente aguda y sus respuestas previamente razonadas y preparadas, Jesús enfatizaba el propósito de Dios a quienes le interrogaban. Un día, cuando Jesús enseñaba el Evangelio en la sinagoga, los principales sacerdotes y escribas le exigieron que identificara con qué autoridad les hablaba de las Escrituras. Y él les contestó. Está en el Evangelio de Lucas lo que él contestó en el capítulo 20, versículo 3 y 4. Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? La mente de nuestro Señor Jesucristo era muy aguda, hermanos. Si ellos contestaban que fue Dios quien le dio autoridad a Juan el Bautista, la gente preguntaría por qué entonces los maestros de la ley no lo creyeron así. Y si contestaban que era el bautismo por los hombres, la gente les apedrearía y mataría porque consideraban a Juan el Bautista un profeta de Dios. Así que contestaron que no sabían. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. También en otra ocasión, los sacerdotes, los saduceos, quienes eran miembros del Sanedrín y se caracterizaban por ser económicamente poderosos, más aún que los fariseos en poder económico, y que además aceptaban someterse a Roma, a diferencia de los fariseos que no aceptaban el sometimiento a Roma. En Lucas 20,
versículos 22 y 25 dice la palabra del Señor. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. En una ocasión llegaron también estos saduceos, los cuales, por cierto, no creían en la resurrección, y le hicieron a Jesús una pregunta capciosa que en realidad solo mostraba la falta de conocimiento de ellos sobre las Santas Escrituras. Le preguntaron a Jesús diciendo, la ley de Moisés dice que si el hermano mayor muere, el siguiente hermano del difunto tiene que tomar por esposa a la viuda del hermano que murió. Así pues, le preguntaron a Jesús poniendo un ejemplo de 7 hermanos que al ir muriendo fueron tomando a la viuda del hermano que le antecedía, a cada uno de ellos. Y así lo fueron haciendo sucesivamente hasta que todos murieron, incluso hasta que la viuda murió. Y le preguntaron a Jesús, ¿de quién de los 7 hermanos sería esposa la viuda en la resurrección? Y esto fue lo que contestó nuestro Señor Jesucristo. Lucas 20, versículo 34 y 35. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. Hermanos, la sabiduría de Cristo está en las Escrituras para nosotros a fin de que aprendamos de ella. Para Jesús era muy importante expresar su sabiduría y esta misma sabiduría está a nuestro alcance, hermanos. Igual para aquel que desconoce todo que para el que es erudito en las cosas del reino de Dios. La sabiduría bíblica era importante para la mente judía, tanto que en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento existen los llamados libros de la sabiduría, los cuales son el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. La Biblia dice que Jesús desde niño crecía en sabiduría. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Las enseñanzas de Jesús eran, son y serán diferentes a las enseñanzas comunes del mundo, hermanos. Y también son de una gran profundidad espiritual, de tal manera que dejaba asombradas a las multitudes que le escuchaban hablar con la sabiduría del reino de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 22,
La palabra dice que todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba, lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Esto mismo da testimonio la Escritura en Mateo 7, 28, 29 y Lucas 4, 32. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza nos afirmó que su palabra era espíritu y era vida. Por más esfuerzos que haga el hombre, no gana nada por sus propias buenas obras. Solo por gracia de Dios y en Cristo somos justificados, redimidos y salvados. El Espíritu de Dios nos confirma ahora ya que tenemos vida eterna y libertad de la esclavitud del pecado. Esta es la importancia de la sabiduría de las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Y estas Escrituras son las que nos instruyen y nos dan conocimiento del reino de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice el Señor: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, la Biblia es una inapreciable fuente de sabiduría para aquellos que quieran conocerla. La base de la sabiduría y de nuestra obediencia a Dios está en las Santas Escrituras. Por ello, es muy importante llevar con nosotros en todo momento nuestra Biblia, ya sea escrita en un libro o en nuestro celular. Es importante leer y también estudiar las Escrituras, hermanos, así como escuchar predicaciones de la palabra de Dios, meditar en las Escrituras, memorizar versículos y aplicarlo lo que Dios nos revela en nuestra propia vida, obedeciéndole, así como también hablar de todo esto con todos los demás, de los que creen y aún de los que no creen. Termino con esto. Hermanos, la mejor opción para permitir que las Escrituras tomen la debida importancia en nuestra mente es saturarnos de ellas y procurar con diligencia presentarnos frente a Dios aprobados como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que aplica bien en su vida la palabra de Dios de verdad. El apóstol Pablo, en su carta de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Hermanos, el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, que todos los tesoros escondidos de la sabiduría
estaban en Cristo a plenitud. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día que nos concedes venir frente al trono de la gracia, a pedirte perdón arrepentidos, purificándonos y escuchar tu santa palabra. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones y misericordias que derramas todos los días en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por revelarnos los tesoros ocultos de tu reino que están reservados solo para tus hijos. Concédenos, Señor, hallar gracia y misericordia delante de ti para experimentar en nuestra vida la sabiduría y el conocimiento que da tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu y vida eterna. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.